¿Cuánto dinero le han inyectado a Ucrania? Más de 300.000 millones de dólares. La situación de Haití se resuelve con menos de 10.000 millones de dólares. Si desestabiliza la isla, va a desestabilizar Centroamérica y Sudamérica. Tener una buena relación con Rusia ahora mismo es muy importante porque es uno de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene un asiento permanente. Si tenemos una reserva de tierras raras significativa, pues tenemos que jugar nuestro rol en ese tablero geoestratégico. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Alfredo de la Cruz Cid. Él es un analista político internacional que pone a disposición del pueblo dominicano sus conocimientos y con él analizaremos la influencia de Rusia, China, Estados Unidos en este conflicto interno de Haití y cómo se arrastra la República Dominicana y qué debería hacer nuestro país justamente para coincidir con ellos y pacificar la isla por completo. Bienvenido, Alfredo. Gracias, José. Un placer y un honor estar aquí contigo. Soy tu seguidor de hace mucho tiempo. Gracias de verdad. Y qué bueno que estamos coincidiendo en este tema tan importante. Alfredo, ¿qué incide en el plano geopolítico para que todavía esas bandas en Haití no estén bajo control? ¿Y qué condiciones tienen que darse para controlar el infierno que viven y que les obliga a salir hacia la República Dominicana y hacia otros destinos? Mira, esa es una pregunta interesante, José, que yo pienso que podría dar para varias tesis doctorales. Fíjate, poniéndonos en contexto, la crisis en Haití se agravó con el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse y las bandas, la lucha entre las bandas por el poder y entre los líderes políticos haitianos dio como resultado que esas bandas se apoderaran de gran parte de Puerto Príncipe principalmente, donde hoy la mayoría de los analistas hablan de que controlan cerca de un 85% del territorio de Puerto Príncipe. Hoy por hoy la situación es muy difícil porque, situándonos en el contexto geopolítico, ya lo dijo el entonces senador Joe Biden, mucho antes de ser presidente, que Haití no tenía ninguna relevancia estratégica, que podía hundirse en el mar o ascender, y a ellos no le importaba porque no tenía ninguna importancia geopolítica. Entonces, la situación de Haití es muy preocupante, pero no para la comunidad internacional. La situación de Haití es preocupante para Haití y para la República Dominicana. Me explico. O sea, que tú sostienes eso que dijo Biden, de que geopolíticamente Haití no les importa. Pero claro que no, a Haití no le importa a la comunidad internacional. Si Haití ¿cuánto dinero le han inyectado a Ucrania? Más de 300.000 millones de dólares. La situación de Haití se resuelve con menos de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional ha entendido que República Dominicana puede ser una solución a los problemas haitianos. Entonces, nosotros en ese contexto deberíamos entender que la solución de Haití pasa por lo que nosotros hagamos. No una solución Haití en República Dominicana, una solución Haití en Haití, pero tiene que tener un alto componente dominicano, porque a nosotros es que nos afecta. Durante los últimos 40 años, República Dominicana tiene un desarrollo en todos los ámbitos, económico, científico, social, en todos los ámbitos. Sin embargo, en el sector salud, que hemos avanzado muchísimo, nuestros índices no terminan de despegar. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo de inmigrantes indocumentados con enfermedades que ya están erradicadas aquí desde la época de la dictadura. Son enfermedades que tienen 60, 70, 80 años que aquí se erradicaron. Y esas enfermedades están llegando con esa inmigración descontrolada que no tiene controles sanitarios. Además, esas parturientas que vienen sin haber tenido chequeo médico previo, te aumentan la tasa de muerte de las madres, porque vienen sin chequeo médico. Entonces, todas esas cosas es a nosotros que nos afectan. Y ese pueblo harapiento y hambriento que está de aquel lado tiene dos opciones: o cruza la frontera por tierra o se lanza al mar. Y ellos al mar no se van a lanzar, porque es un asunto de que cuando tú tienes dos pueblos,
uno que tiene un nivel de desarrollo más alto y otro bajo, la solución de ellos es emigrar a ese otro lado. Entonces, cuando tú ves todo este panorama, te queda claro que nosotros como un país más desarrollado, nuestro Estado más desarrollado, debe crear políticas públicas tendentes a preservar nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía, pero sobre todo ver cómo coadyuvamos a la solución en Haití de los problemas de Haití. Porque a nadie más le interesa, Peguero. Sí, pero tomando en cuenta eso que tú acabas de exponer, que me parece sumamente importante, Alfredo, ¿por qué si Haití no tiene una importancia geopolítica, Rusia y China no quitan el veto dentro de la ONU para favorecer una intervención mucho más eficaz y que se pacifique Haití y que luego se den las condiciones para que a nivel democrático puedan ellos elegir su destino? Bueno, pero eso es por lo mismo que hemos hablado previamente. No tiene interés geopolítico para ninguno de los países. Lo que pasa es que Haití reconoce a Taiwán, tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, no con China. Como Haití tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, acuérdate que China enarboló el principio de una sola China. Cuando tú estableces relaciones con China, República Popular China, tú reconoces que hay una sola China y que Taiwán, como ellos dicen, es una provincia rebelde que deberá de unificarse hasta por la fuerza si es necesario. En ese sentido, dado las diferencias en términos geopolíticos que llevan China, Rusia y Estados Unidos, pues cuando las grandes potencias se ponen de acuerdo es una especie de toma y daca. Yo quiero aquí, tú me das aquí, yo te doy allí. Haití es uno de estos puntos de estos puntos calientes donde no aceptan, no aprueban la creación de una fuerza de paz para estabilizar Haití. Fíjate que en el 2023, cuando se presenta la resolución para crear la fuerza estabilizadora que está allá de apoyo a la seguridad, esa resolución se había planteado varias veces y había sido vetada por China y por Rusia. Entonces, el gran trabajo diplomático que hizo la República Dominicana con el gobierno del presidente Abinader fue precisamente negociar con China y Rusia para que no vetaran la resolución. No la aprobaran, pero no la vetaran. Y se logró eso. Por eso viene esa fuerza estabilizadora de Kenia, que producto precisamente de la negativa de Rusia y de China, esa fuerza estabilizadora de apoyo a la seguridad ni tiene los recursos humanos, ni tiene el dinero de financiamiento. Limitada, muy limitada. Sí, no es, y por eso no se han rendido los frutos que esperaba Haití. No, eso fracasó. Entonces lo que se plantea es que se cree una fuerza de paz que ya bajo el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin los vetos de China y Rusia, pues tendría financiamiento, tendría el personal y sí podría hacer el trabajo. China y Rusia plantean que ya eso se ha hecho antes y que no ha dado resultados, ha sido un barril sin fondo, se ha invertido mucho dinero, recordemos, triste recordatorio de la MINUSTAH, pero realmente la solución internacional pasa por estabilizar el país y para eso se necesita la cantidad de efectivos militares para poder neutralizar a las bandas criminales. Pero no se puede hacer una operación, aunque a nivel diplomático obviamente esto sería improcedente, pero así como se hizo en algunos países de África, que se contrataba a ciertos grupos armados para que pacificaran y enfrentaran a otros, esto no pudiera ser una solución a Haití, que llegue de repente a alguien que se le financie dentro del sector privado, como se ha utilizado esta figura en otras oportunidades, para que sean ellos los contratistas, los asesinos a sueldo, para que limpien y acaben con esas bandas. No, es que precisamente, como te decía inicialmente, no hay el interés geopolítico. Haití no está afectando a nadie, porque la mayoría de los países de América Latina no lo quieren. Pero aquí, mira, contradictoriamente, aquí que entran como Pedro por su casa, sin embargo, viven difamando y desacreditando el país en todos los escenarios. Pero es que no hay interés en Rusia y China en aportar financiamiento
para esa estabilización de Haití. Por lo tanto, requiere una participación muy destacada de Estados Unidos. Estados Unidos pudiera resolver ese problema si quisiera. Estados Unidos, Canadá y otros países podrían crear un fondo económico y crear una fuerza militar para hacer eso. Ellos saben cómo hacerlo porque, como tú dices, lo han hecho en otros lugares, pero ahora mismo no hay ese interés. Pero ni siquiera a Haití les interesa, por ejemplo, por lo que pudiera tener, se ha especulado de si tiene oro, de si tiene otros minerales, de si pudiera entonces ser, como estratégicamente estamos colocados en la isla, como un destino para justamente logístico, de que alguien que le interese pues justamente pueda utilizar la ruta de Haití para distribución de productos, de alimentos, de materia prima, etcétera. O sea, en el mundo ahora mismo no existe alguien que diga, bueno, ¿qué podemos sacar de Haití? Bueno, pero te voy a decir algo, José. República Dominicana tiene todo lo que eso que tú mencionas, que se consigue en Haití, y aquí se consigue a bajo costo. Para hacerlo Haití, primero tú tienes que estabilizar Haití, crear infraestructura, y eso se te va a unas miles de millones de dólares. Mientras, por ejemplo, en mi tesis de Relaciones Internacionales, yo planteaba utilizar el país, que ahora aquí están hablando de eso, pero eso lo planteé yo por allá por el 2013, de utilizar nuestro país como un hub logístico de las Américas. Aquí están, nosotros somos el país de Centroamérica que tiene mejores carreteras, mejores autopistas y en buen estado. Es decir, que tenemos la infraestructura para cualquier emprendimiento. Y tenemos un puerto de agua profunda que es Manzanillo, y en el sur tenemos condiciones de agua profunda muy similares. Es decir, que lo que se haría con Haití, además tenemos ingentes recursos minerales, oro y una serie de bauxita y otros minerales. Entonces, ese atractivo de hacer esa inversión allá no vale la pena. No vale la pena si tú lo comparas con esto. Entonces, por eso es que la sociedad haitiana hoy, tú no la ves por ejemplo, la élite, tú no la ves con la disposición de ponerse de acuerdo. Tú lo oyes teorizando en Miami, en Francia, lo oyes teorizando, pero tú no lo ves aterrizando allá en Haití, diferente al dominicano, por poner un caso, que el dominicano se va a Asia, se va a Europa, se va a Estados Unidos, hace una fortuna y siempre su anhelo es volver a República Dominicana. No así con la élite haitiana, que solo ve a Haití como una granja. ¿Y cuál sería la solución, Alfredo, para esto que nos arrastra a nosotros? Porque estamos viendo una realidad que nos está arrastrando. Al abismo de Haití se está llevando poco a poco a la República Dominicana. Mira, es un asunto complejo. Yo no tengo una solución realmente para el problema haitiano. Y quien te diga que tiene una solución te está hablando mentira. En primer lugar, por lo que tú planteas es muy cierto. Con Haití desestabilizado, y si se sigue sin apoyar a la República Dominicana, tú corres riesgo de desestabilizar a la República Dominicana. Si desestabiliza a la República Dominicana, que es una de las 3 democracias más longevas de América Latina, sin interrupción en el tiempo, tú vas a desestabilizar la isla. Si desestabiliza la isla, va a desestabilizar Centroamérica y Sudamérica, y al final va a terminar afectando a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, no sé qué ellos están pensando con eso, pero dado esa situación y que nosotros somos los que más tenemos que perder, yo pienso que por eso es que las políticas que está emprendiendo el gobierno dominicano en estos momentos deberían recibir el acompañamiento de la clase política dominicana, no con color político, porque este es un problema de Estado, este no es un problema de partidos políticos. Y digo que debe tener el acompañamiento porque ahora está el PRM en el poder, el Partido Revolucionario Moderno, ahorita puede haber otro partido. Pero si se hace una estrategia con la legitimidad que da haber sido aprobada por los principales partidos políticos, los líderes principales partidos políticos, cuando cambia el color partidario, solo cambiará el matiz, pero los fundamentos de esa estrategia seguirán siendo lo mismo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que dicen las leyes se está implementando y la gente está contenta con eso. La mayor parte de la población está contenta con eso. Fíjate que una de las cosas que le ha dado impulso a Ángelo Vázquez precisamente era la inacción oficial que había en los últimos 30 o 40 años. Y ya la cantidad de inmigrantes era insoportable. Por ejemplo, yo estudié seguridad y defensa por allá por el 2012.
Y cuando yo hice mi tesis, que fue la relación civil-militar como parte de la Estrategia de Seguridad Fronteriza, la Organización Internacional del Trabajo decía que en el año 1986 aquí habían 800,000 y pico de ciudadanos haitianos. En 1986. Y junto con personas de descendencia de haitianos. En 1986 estamos hablando de más de 35 años, ¿verdad? Claro. Sí, 14 más 25. Entonces calcula ahí entonces los partos, la descendencia y demás. No eso. Recuérdate que vinieron los terremotos, vinieron la crisis política que lanzaron miles de haitianos fuera de Haití. Sí. Entonces, hace 3 años un amigo me decía que aquí habían 3 millones de haitianos, 4 millones de haitianos, tú te estás volviendo loco. Ya aquí nadie duda que haya más de 3 millones de haitianos, claro, nadie lo duda. Entonces, yo pienso que en ese sentido es saludable que los diferentes líderes políticos y la Fuerza Viva de la Nación se pongan al lado del gobierno en este tema, también para vigilar que se cumplan con esos puntos. Eso es muy importante. Y ahí vemos en ese accionar que el presidente Luis Abinader emprendió en todos los foros internacionales, llamar precisamente a que ayuden a Haití. El presidente vio que eso no estaba dando muchos resultados, pero creó una comisión entre la cual estaban nuestro amigo Peregrín Castillo y Andrés Lugo Ruiz, que se dedicó a ir por Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, a concienciar a los líderes de esos países, a los congresos, de cuál era la situación que teníamos aquí. Y eso ablandó, porque precisamente con los conflictos que hemos tenido los 3 últimos años con Haití, acuérdate que de una vez nos metían sanciones y cosas. Eso ha hecho que se entienda hoy más cuál es la situación real que tenemos, porque lo que pasa es que la mayoría de los pueblos de América no entendían nuestra situación, porque mira qué es lo que pasa. Tú te vas a Sudamérica y todos esos pueblos tienen la misma cultura, el mismo origen étnico, el mismo idioma, a excepción de Brasil. Por tanto, que haya un guatemalteco en Nicaragua, en Costa Rica, eso es lo de menos, porque es la misma cultura. Sí. Y la mayoría de esos pueblos se independizaron de la madre patria, de la potencia colonizadora de España, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, nos independizamos de un pueblo hispánico, nos independizamos de Haití. Sí. Y muchas veces en nuestro trabajo en la Unión Europea, nosotros explicamos eso, cuál era la situación. Entonces, cuando tú lo planteas, ellos sí entienden, porque somos dos sociedades completamente antitéticas, con valores culturales distintos, idiomas distintos. La historia misma no divide, obviamente, no es que tú vas a vivir recordando la historia, pero esos son antecedentes que tú tienes que moverlo. Y a pesar de todo eso, yo pienso que este ha sido el pueblo más solidario con Haití a través de su historia. Con relación a la visita del canciller ruso a la República Dominicana, se vio justamente el pedido del canciller Roberto Álvarez pidiendo la colaboración para solucionar el tema de Haití, cosa a la que el canciller ruso como que le puso muy poca atención, pero también observamos que cuando él llega al Palacio Nacional como que el recibimiento no fue tan cálido. ¿A qué obedece esto? Y si Rusia pudiera colaborar hasta cierto punto con el país sabiendo que tienen una situación de frente con Ucrania. Bueno, mira, esa pregunta tuya es media guabinosa, porque tiene muchas aristas. Mira, primero pongámonos en contexto. ¿Quién es Sergei Lavrov? La gente escucha el canciller, el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia. Ah, no, es un hombre de Putin. Ah, no, pero hay que ver quién es Sergei Lavrov. Sergei Lavrov es un tipo que estudió diplomacia. Él se dedicó a eso. No es un avenedizo en los asuntos internacionales, porque si bien tiene casi 2 décadas al frente del asunto exterior en Rusia, en la Federación Rusa, él fue, en 1981, él llega a Naciones Unidas como asesor de la misión permanente de la Unión Soviética entonces, frente a la ONU. Y ahí estuvo hasta 1988, así que tuvo 7 años ahí. Cuando lo llaman allá a Moscú, otra vez al Ministerio de Asuntos Exteriores. De ahí, en el 1996, Boris Yeltsin, entonces ya se había desintegrado la Unión Soviética y ya la Federación de Rusia era un estado independiente.
Boris Yeltsin, entonces presidente, lo nombra embajador permanente ante Naciones Unidas. Y ahí él permaneció hasta el 2004, porque cuando sube Vladimir Putin, lo mantienen allí en Naciones Unidas como embajador permanente. Y fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creo que en 6 o 7 ocasiones. Y todo el mundo le reconoce como un diplomático muy ducho, un negociador duro y un tipo con una cultura impecable. Bueno, el tipo habla inglés, francés. El primer idioma que él aprendió fue singalés, que es el idioma que se habla en Sri Lanka. Y como en ese entonces la Unión Soviética tenía relaciones con Sri Lanka y el singalés era el único idioma oficial de Sri Lanka, lo designaron a él en Sri Lanka. Oh. Pero además él habla el idioma de Maldivas. Y sí, entonces, en el 2004, Vladimir Putin lo nombra entonces canciller de la Federación Rusa. Cuando Vladimir Putin toma un receso, que sube Medvedev, lo conserva, lo confirma en la posición. Y cuando Putin vuelve otra vez, lo confirma en la posición. Y tiene 21 años al frente de la Cancillería. De manera que quien nos visitó es un tipo que en Rusia se entiende que es uno de los 3 hombres más poderosos de Rusia, además del prestigio que tiene. Es el tipo, la persona, la figura, que cuando se crea la situación en Siria, que iban a aplicar sanciones por las armas químicas que había utilizado Bashar al-Assad, él es que agarra ese pleito y resuelve esa situación. Pero también cuando Rusia se anexiona Crimea en el 2014, él es que maneja la situación. Y fíjate que no se reconoce de manera oficial la soberanía de Rusia allí, pero de facto sí se acepta, Europa lo acepta, y muchos de estos lodos son de aquellos polvos. Hoy el canciller viene aquí después de asistir a la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del BRIC, que sostuvo reunión en Brasil, y allí no se pudieron poner de acuerdo con las declaraciones, porque una declaración de 62 puntos, que iba a ser la declaración final, entre Egipto e India, que son de los Egipto y Etiopía, que son de los nuevos miembros de los BRIC, estuvieron en desacuerdo con el artículo 28 de la declaración final, que hablaba de la posibilidad de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de manera democrática, dándole mayor participación al sur global. Ellos no estuvieron de acuerdo en la formulación de ese artículo y no pudieron tener una declaración final. Entonces se dejó esa declaración para que sea la que sirva de base a la declaración final que va a haber entre el 6 y el 7 de julio, que es la próxima cumbre de jefes de estados del BRIC. Y entonces para la declaración final, que va a ser también en Brasil, en Río de Janeiro, se va a utilizar esa declaración final que no se pudo hacer pública, pues no se pudieron negociar, como base para esa declaración final. Entonces, en el caso de nosotros, que nos visita por primera vez, donde tenemos cierto nivel de relaciones internacionales entre Rusia y República Dominicana de 1945, desde marzo de 1945, la verdad es que en el 1991 los países expresan la intención de establecer embajadas y embajadores en ambos territorios. Sin embargo, es para el 1996 que la República Dominicana construye su embajada en Moscú, y en el 2007 designan al primer embajador, y entonces el embajador de Rusia en Venezuela era el embajador concurrente en República Dominicana. Tener una buena relación con Rusia ahora mismo es muy importante, porque es uno de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene un asiento permanente con voz y voto. Y como decía, tú bien expresaba previamente, las últimas resoluciones con relación a Haití han sido vetadas tanto por China como por Rusia. Y si tú tienes las 3 superpotencias principales del firmamento geopolítico, que son Estados Unidos, China y Rusia, y de pronto la relación que tenemos con Estados Unidos es invidiable, y si de pronto tú logras tener de tu lado también a Rusia, y de alguna manera tenemos a China, pues entonces sería excelente para el interés nacional de República Dominicana y para nuestros objetivos nacionales, que son la estabilización de Haití. Ahora, tú también mencionabas lo referente
al trato recibido por Sergei Lavrov, que es importante señalar. Cuando estuvo aquí el canciller de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, hace unos meses. Eso fue una parafernalia. Alfombra roja, todo. Abrazos, saludos, imágenes de todo tipo. Así es. Pero yo lo que pienso es que el gobierno dominicano, tú sabes que la política exterior de nuestro estado lo dirige el presidente de la República, el canciller es el ejecutor. Yo pienso que el presidente Luis Abinader, el gobierno dominicano, tiene una posición sumamente difícil, porque estamos en la zona de influencia de la superpotencia global que es Estados Unidos. Estamos en lo que Pellegrín llama la zona de fractura. Además, no solo eso, sino además que Estados Unidos es el principal mercado para República Dominicana, es nuestro principal socio comercial. Los principales flujos de turismo llegan de Estados Unidos. Y si bien antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania teníamos un buen flujo de visitantes. Decía como 15,000 mensuales, llegó a decir Frank Rainieri. Bueno, sí, teníamos 300,000 y pico. Bueno, cuando estalla el conflicto, acuérdate que habían 100,000 y pico de casi 200,000 ucranianos y rusos que se quedaron varados. Y teníamos un flujo de visitantes de 350,000 al año, que eso es muy significativo. Estaba entre los 5 principales visitantes a nuestro país. Entonces, hay muchísimas oportunidades económicas, eso, recuperar ese turismo, claro. Recuperar los vuelos directos entre los dos países, los dos estados, que venían vuelos charter ya directamente acá, por la gran cantidad de rusos que viven en el este, en Higüey, principalmente viven muchos rusos y en La Terrena, y las grandes inversiones que han hecho. Y eso es muy importante, por eso es una situación delicada, porque el gobierno dominicano tiene que actuar con inteligencia y sigilo en este momento, como no rechaza a esa superpotencia global que es Rusia, un potencial socioeconómico muy bueno, cómo no lo asusta, pero cómo no disgusta a nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, porque una relación con Rusia nos puede dejar grandes beneficios en el ámbito turístico, pero tenemos que hacerlo sin afectar la relación, sobre todo. Nosotros tenemos un historial en cooperación en asuntos educativos, militares, porque aquí hay policías y militares que han estudiado en escuelas rusas. Y hay una cantera de profesionales que estudiaron en la entonces Unión Soviética, y esos programas han seguido, por ejemplo, en Rusia. El año pasado llegaron ofrecimientos para estudiar en diferentes ámbitos en Rusia. Entonces, pero a la vez, ante esas posibilidades, como digo, hay que mirar con mucha inteligencia y sigilo, porque a pesar de la importancia geopolítica que tiene Rusia, la mayoría de los estados occidentales lo ha apartado de la comunidad internacional y lo miran como un paria. Sí. Entonces, eso podría explicar que el canciller ruso, Sergei Lavrov, no lo recibiera el canciller, sino que mandara a un viceministro de política exterior, de política bilateral. Pero además, que en Palacio, en esa escena, el presidente Abinader no estuviera con corbata, sino que estuviera sin corbata. Ni vi la bandera rusa tampoco. ¿Entiendes? Entonces esos son signos que cuando tú comparas con el recibimiento que se le hizo a Marco Rubio, el canciller de Estados Unidos, tú ves la diferencia. O sea, el gobierno no quiso jugársela. No quiso jugársela, y hay que entender esa situación porque, vuelvo y digo, nuestro principal socio comercial de Estados Unidos, tenemos 1 millón y pico de ciudadanos dominicanos, que son casi 2 millones de dominicanos, son ciudadanos en Estados Unidos, dominicanos o descendientes de dominicanos, pero es nuestro principal mercado. Tenemos esquemas de cooperación en educación, en comercio, dije educación, en asuntos militares. Bueno, yo estudié en un programa cuando estudié seguridad y defensa, que era un programa junto con Estados Unidos, con la Universidad de la Defensa. Entonces, es muy cercana la unidad que hay entre los dos, pero además de que la sociedad dominicana es la que mejor interpreta y que mejor entiende al norteamericano. Entonces son muchos los... Se cuidaron las formas. Se cuidaron las formas. Para que no eso no quita que lo mismo que se hizo en el 2023, ahora el gobierno dominicano lo haga con la diplomacia de lograr que con las nuevas resoluciones que presenten en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para enviar una fuerza de paz a Haití,
pues que República Dominicana, el gobierno dominicano que preside Luis Abinader, haga ese mismo trabajo fino que hizo en el 2023 para lograr el apoyo de estas dos potencias, tanto de Rusia como de... Pero que se echó a perder cuando entonces el presidente dominicano le siguió los pasos a Estados Unidos pronunciándose con la guerra Rusia-Ucrania. No sé si tú recuerdas aquel pronunciamiento del presidente Abinader. Sí, pero eso fue antes, eso fue en el 2022. Cuando que retirase las tropas del territorio ucraniano, en fin, como que hubo una declaración allí que enfrió las relaciones Rusia-República Dominicana. Sí, hay que entender el momento. Por ejemplo, cuando esta situación se da, la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, estaba muy reciente en el poder el presidente Abinader, y precisamente al expresidente Danilo Medina, son muchas las voces que dicen que le costó el poder precisamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, ese acercamiento con China. Fíjate que en la audiencia de confirmación ayer en el Senado de la nueva embajadora, la señora Campo, para la República Dominicana, precisamente dice que viene a romper esa influencia que tiene China en República Dominicana. Pero Abinader, que no es tonto, el presidente Abinader, que no es tonto, cuando estalla la guerra en Ucrania, por la invasión, la operación militar especial de Rusia, pues no, Abinader hizo la declaración que hicieron la mayoría de los países occidentales, condenando el hecho, porque realmente era una aberración en el derecho internacional. Sí. Lograr por la fuerza tus intereses claro, de expansión, cosa que se suponía que la Segunda Guerra Mundial había quedado atrás. Entonces Rusia trastocó el orden internacional al hacer esta invasión a Ucrania reclamando una expansión. Entonces en ese momento hay que entender al presidente Abinader. Tal vez yo he sido asesor del presidente Abinader en ese momento, le digo que había sido un poco más neutral por la categoría de Rusia, ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sobre todo la potencia militar nuclear más poderosa del planeta. Pero sin embargo hay que entender ese momento, el presidente Luis Abinader tenía que desmarcarse de la anterior administración del PLD, que era muy pro-China, sí. y ahí vienen esas declaraciones. Entonces, eso fue en el 2022. Ya para más adelante vemos cómo la cosa va cambiando. Ahí viene con lo que se dio en la pandemia, que las vacunas solamente aparecieron en China y hubo que comprarla. Entonces, ya ahí, pero además ya el presidente Abinader tenía más experiencia de Estado. Pero mira lo simbólico, o sea, viene Mike Pompeo y lo colocan en la primera fila, y al embajador chino estaba en la última fila en la toma de posesión del presidente Abinader, y después entonces es China la que tiene la solución con el tema de las vacunas, que era la Sinovac en la pandemia. O sea, China terminó de alguna u otra manera dando la estabilidad que la República Dominicana necesitaba para encaminarse a abrir el turismo y para proteger a su población. Eso manda un mensaje aleccionador, y es algo que ya se ha dicho muchas veces. Cuando las superpotencias se disputan y pelean, los países periféricos como los nuestros tienen que quedarse a un lado. Es como cuando los elefantes pelean, los monitos suban en la rama a mirarlo pelear, porque sin querer no dar, en un momento se voltean y no desbaratan. Entonces, uno tiene que tener en ese aspecto un pensamiento estratégico para poder situarse y sacar beneficio, porque como Estado, uno lo que tiene que pensar de manera egoísta para su Estado, las oportunidades que se me presentan. Y por eso es que hacen falta políticas públicas y estar al frente de la nación, personas que tengan un pensamiento crítico y que tengan visión de estadista. Por ejemplo, de que el servicio exterior precisamente sirva para apalancar la política exterior. Y debemos decir en ese sentido algo muy positivo, y es que durante los últimos 20 o 30 años, bueno, después de la dictadura de Trujillo, el servicio exterior dominicano siempre fue utilizado como retribución por trabajo político. Pero ahora podemos ver que en el servicio exterior dominicano se han hecho cambios muy significativos, y tú tienes personas que son profesionales de la diplomacia, que están en los lugares. Se puedo citar el caso de mi amigo Iván Ogando, que estaba en Bruselas y ahora lo han mandado a Viena. Sí. Pero ahí está Pérez Reyes en Japón.
está el señor Julio en China, está Angie Shakir en Jamaica. O sea, estamos hablando de personas que se han formado en ese ambiente, son versados y defienden el interés nacional. Angie Shakira era la joven que trabajaba en Perdone la Hora. Ah, sí. Sí, para aquellos que no la recuerdan, que después se formó a nivel diplomático. Ha hecho un trabajo excelente en Jamaica. Sí, ha hecho un trabajo muy bueno. Y para finalizar, ¿en qué se beneficiaría Rusia con la relación de la República Dominicana? Bueno. Porque estamos conscientes de que República Dominicana tiene este acercamiento fundamentalmente por el negocio del turismo y por lo que puede implicar en una participación de estabilizar Haití. Pero, ¿qué obtiene Rusia con esta relación con la República Dominicana? Bueno, tal vez debimos haber empezado por ahí, porque fíjate, eso da un programa. Mira, todos sabemos que hace unos años Estados Unidos abandonó a su suerte América Latina, se distanció de América Latina,